Buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Iniciamos así otra sesión de estos encuentros de Liberar, que como ustedes saben, se vienen prolongando ya hace varios años en la colaboración de la Fundación de Liberar con la inestimable colaboración y apoyo de la Fundación Areces, a la cual le damos desde aquí nuestras gracias y le expresamos nuestra gratitud. Este año, como ustedes saben también, estamos entrevistando, teniendo estas sesiones, con distinguidos miembros del Colegio Libre de Eméritos, en una colaboración que esperamos todos se prolongue en el futuro de una forma incluso más estrecha. El tema de esta tarde parte de una observación que yo creo que todos tenemos, que es que la radicalización es una amenaza presente que conduce primero a posiciones de intolerancia hacia el otro distinto, y esta intolerancia conduce con alta frecuencia, con más de lo que sería de desear, a la aparición de la agresión. Agresión en todas sus formas, en forma de presión, en forma de agresión verbal, en forma de agresión psicológica y desgraciadamente también en forma de agresión física en sus maneras y en sus expresiones más extremas. La intolerancia, y esto es una de las cosas que discutiremos o que hablaremos aquí, es también un proceso de ver al otro como alguien esencialmente peligroso para mí y para los míos. Evidentemente, esta visión del otro como ser peligroso, como ser amenazante, pues conduce necesariamente a dinámica y conducta de rechazo. De rechazo primero, de tendencia a eliminarlo segundo, y de tendencia, por supuesto, en su forma más leve, a neutralizarlo por lo menos. Y cuando hablo de eliminación, hablo de algo que también tiene una expresión muy variopinta, porque fíjense lo que está ahora de moda de ese procedimiento que lo descubrieron los colegiales ingleses de Eton en el siglo XVII, que ahora llaman cancelación, que supone en que de pronto para alguien el otro desaparece. Hay que ningunearlo. Esto es lo que le llamamos entonces proceso de coventrización, que después se aplicó al bombardeo que sobre Coventry hizo la Fuerza Aérea Alemana. Pero claro, esta cancelación aparentemente tan inocente es la puerta de entrada, pues, a todo lo que ustedes quieran, a todo lo que usted quiera. Estos complejos mecanismos, curiosamente, no están bien estudiados, aparte de que haya una extremadamente grande cantidad de bibliografía sobre ellos, pero siempre lo toman desde un punto de vista. No hay una visión general, una visión que explique toda la complejidad de esta maraña. Y modestamente, modestamente por mi parte y con autoridad por parte de nuestro contertulio, pues esta tarde vamos a intentar poner un poquito de claridad. Por eso está aquí Jon Juaristi. Jon Juaristi es catedrático de de literatura española de la Universidad de Alcalá. Pero yo diría, si él me lo permite, que Jon Juaristi es fundamentalmente un escritor. Es un ensayista, es un hombre que se ha adentrado con éxito en el campo de la biografía y de la historia reciente, y es, aunque no es que no lo parezca, lo parece, pero a lo mejor ustedes no ven bien esa perspectiva, un gran poeta. Es, por tanto, un hombre que tiene un toque renacentista muy apreciable, que tiene un toque... Sí, su modestia después me corregirá, pero yo lo digo, yo lo digo. Les ilustro brevísimamente acerca de la personalidad de Jon Juaristi. Ha sido catedrático de Filología Española en la Universidad del País Vasco, ha sido el titular de la cátedra Rey Juan Carlos I en la Universidad de Nueva York, de la cátedra de Pensamiento Contemporáneo de la Fundación Cañada Blanche en la Universidad de Valencia, profesor investigador en el Colegio de México, y ha repartido docencia y conferencias por América, Europa y, por supuesto, por España.
Ha tenido en su biografía dos cargos muy relevantes, a mi modo de ver, y envidiables. Imagino que no en el ejercicio, pero sí por lo menos en lo que se entiende de ellos, que fue director de la Biblioteca Nacional, que para un bibliófilo eso es algo así como que le coloquen en el centro del paraíso. Claro, por supuesto. Ha sido director del Instituto Cervantes y no lo pongan al mismo nivel en cuanto a la posibilidad de obtener satisfacción, pero ahí consta en su currículum, ha sido director general de universidades de la Comunidad Autónoma de Madrid. Los premios son muy largos. Nacional de Literatura, Euskadi de Ensayo, Espasa de Ensayo, Fastenrath de la Real Academia Española, Comillas de Historia y Biografía, Mariano de Cambia, Azorín de Novela, etcétera, etcétera, etcétera. Y además tenemos la suerte de que lo tenemos en el Colegio Libre de Méritos. Es un honor para mí estar en el Colegio Libre de Méritos. Bien. Yo te diría que en tu obra ensayística, histórica y poética, a mí me gusta destacar un libro que escribiste en el 2006. Lo he releído estos días, te lo confieso, y me lo he pasado de nuevo muy bien. Que es una especie de autobiografía, o no una especie de autobiografía, es una autobiografía que tituló con una perspicacia, me parece estupenda, Cambio de destino. Y verán ustedes que ese título está perfectamente bien justificado, perfectamente bien justificado. Ahí narra muchos avatares de su vida adolescente y juvenil, y hay en ese libro una especie de corriente subterránea, que está explícita, pero también está explícita, que materializa uno de los eslóganes que tenemos en la Fundación Deliberar. Pensar es cambiar de ideas. Esto en este mundo no se entiende demasiado bien. No, en España no es especialmente, digamos, abierta o receptiva o proclive, digamos, a este planteamiento. Que uno cambia en la medida en que la experiencia le hace cambiar y bueno, los desengaños, las decepciones están muy bien, digamos, cuando uno ya no se lleva, digamos, tan bien con la realidad, como ya no está instalado en la realidad, porque ve que la realidad es de otra forma, como no lo pensaba, pues tiene que cambiar, obviamente. Pero eso, Baroja decía en una de sus novelas, digamos, hay gente que, digamos, cree que es tan constante como una brújula, pero como una brújula rota, donde la aguja no se mueve. Entonces, al cambiar de posición, la aguja se equivoca continuamente, pero la aguja está fija. Es que cambiar de ideas pensando no es la variabilidad de las posturas frívolas. Pues al cambiar de ideas pensando es un coste importante y son decisiones muy fundamentadas. Yo te plantearía, antes de entrar ya en las cuestiones, porque es lo que le interesará a los que nos oigan y a los que nos vean, yo te plantearía que había pensado que toda nuestra conversación girase alrededor de un trípode, que más o menos es el siguiente. Una pata sería la radicalidad. Que entrásemos a ver qué diablos de eso de la radicalidad. Ahora tenemos una pregunta concreta. Otra pata sería la binomio tolerancia e intolerancia, que plantea cuestiones tan interesantes como ¿se puede ser tolerante con los intolerantes? Que es una especie de dilema del prisionero, el que no tiene salida lógica posible. Y otra muy importante, que a mí me gustaría explorar contigo, es, sin seguir estrictamente a Carl Smith y siguiendo más la distinción clásica del hostis y del enemicus, la relación que existe con el adversario y cómo convertimos al adversario en enemigo. Entonces, para no dar más vueltas, ¿cómo podríamos definir la radicalización en términos sociales comprensibles? El problema es que en el campo, sobre todo de la política, que es donde más se ha utilizado, digamos, este término, el de radical, como adjetivo, pero también sustantivándolo en los radicales, ¿no? Y una política radical ha ido cambiando, es decir, paradójicamente,
durante la Segunda República el concepto de radical implicaba moderación. O sea, los radical republicanos eran los de Lerroux, que eran, digamos, el republicanismo más moderado, el republicanismo de derechas frente a la izquierda republicana de Azaña. Y los radical socialistas lo mismo, eran, digamos, republicanos que no llegaban a socialistas, pero se acercaban, digamos, al socialismo. Y después esto cambia. Yo creo que es en los años 60, fundamentalmente, cuando se comienza a hablar ya de la radicalización, digamos, para referirse, digamos, a la adopción de posturas extremas, tanto en el campo conservador como en el campo progresista o revolucionario. Digamos, los radicales tienen connotaciones de extrema derecha o de extrema izquierda a partir de esos años. Y además se vincula, digamos, a la ruptura de las reglas del juego. Es decir, para conseguir, digamos, unos objetivos que no serían fáciles de lograr, digamos, siguiendo las reglas del juego democrático, de la deliberación, de la política deliberativa, los radicales acuden, digamos, a romper la baraja, a romper las reglas del juego y a plantear, digamos, la confrontación política, digamos, en la calle, fuera de las instituciones, fuera de los teatros, digamos, de los teatros de deliberación, que son las instituciones parlamentarias o representativas. De ahí también que se haga equivaler lo de radical muchas veces a extraparlamentario, al que fundamentalmente juega, digamos, al margen de las reglas del juego. Ha roto, digamos, la baraja, entonces no es que haga trampa, simplemente no respeta las reglas. En el extremo tendríamos el terrorismo, que es el intento de alcanzar objetivos políticos por unos medios que ya no tienen que ver en absoluto con la política y que fundamentalmente están basados en la violencia y en la destrucción del enemigo. Tocaremos eso. Matizando un poquito esto, porque me interesa, ¿significa entonces que tendríamos que intentar, en la pureza conceptual, digamos, y también en las consecuencias, separar radicalidad de extremismo? Lo que pasa es que creo que va a ser imposible a estas alturas, digamos, porque no somos nosotros los que vamos a decidir cómo se van a utilizar, digamos, estos términos. Yo creo que en el mundo de la doxa, que obviamente equivale al mundo del periodismo también, etcétera, pues lo radical es entendido siempre como, digamos, una posición de fuerza, incluso de violencia o de amenaza frente al adversario político. Se podría volver a alcanzar, digamos, esa significación, esa denotación de lo radical, como en la época de la Segunda República, donde los radicales pues eran Gordon Ordaz o Lerroux, etc. Sí, la pureza dogmática, digamos. Sí, la pureza dogmática del republicanismo, pero que se relacionaba más bien con la violencia, con la idealidad o con el idealismo, digamos, con la república racional que decían los alemanes, ¿no? Y Ortega, es decir, la aplicación o la identificación de la posición de los republicanos con la posición más racional posible en política. De ahí venía, digamos, yo creo, esa acepción de la radicalidad como, digamos, el atenerse, digamos, de una forma pero constante a la razón, a la posibilidad de razonar con el enemigo y a defender las propias posturas como posturas racionales. Para apretar un poquitín más los tornillos. Encontramos relaciones entre la radicalidad, que en definitiva yo creo que debía llamarse radicalismo, tal como tú lo expresas. Lo contemporáneo realmente no es radicalidad, ¿no? Sino radicalismo. Es radicalismo. Y radicalización, como has dicho tú. O sea, es decir, el endurecimiento de las posiciones, digamos, frente al adversario. La conversión del adversario en enemigo tiene mucho que ver con la radicalización. Vamos a llegar muy pronto a eso. Y eso tiene que ver, de alguna forma, antes te lo insinuaba, pero que me gustaría que precisase un poquito con la existencia de dogmas cerrados, con el dogmatismo, con la vivencia en el dogma, es decir, por tanto, con las creencias.
Sí, el aferrarse, diríamos, a unas posiciones de principio inmodificables. Eso es. O sea, que yo no diría tanto con dogmas, porque a veces detrás de la radicalización o del radicalismo no solamente no hay dogmas, no hay pensamiento, no hay ideas. Simplemente es yo y los míos ante todo. Exacto. Esta es un poquito la cuestión. Y por tanto, digamos, con el enemigo no se negocia. En su origen, pues posiblemente haya una raíz religiosa antigua de eso de no negociaremos con el demonio, digamos. Es decir, en la tradición cristiana europea, es decir, con el anticristo no se negocia, ¿no? Es decir, esto en la Edad Media, por ejemplo, digamos, la aparición del Islam en el horizonte suscitó, digamos, una reacción en la literatura apocalíptica cristiana que era, no, es que el profeta Mahoma es el anticristo. Y las huestes del Islam son las huestes de Gog y Magog. Por tanto, digamos, no hay posibilidad, no se puede hablar con ellas, digamos, son las huestes infernales. O sea, hasta que aparece Francisco de Asís y que dice, bueno, pues vamos a intentarlo, voy a hablar con el sultán o voy a hablar con el califa, ¿no? Sin demasiado éxito, pero bueno, por lo menos había una ruptura con esa posición de que con el mal, y aquellos que representan el mal absoluto no pueden ser interlocutores en ningún caso. Este aspecto de la imposibilidad de diálogo con el otro, es decir, de la ruptura de toda posibilidad de comunicación, que efectivamente es un componente importantísimo, por lo que después vamos a ver de la radicalidad, me lleva a decirte, ¿esa interrupción del diálogo es reversible o una vez establecidas las posiciones no hay manera de establecer diálogo? Y esto te lo digo pensando, mirando a la actualidad. Mirando a la actualidad, sí. Sin necesidad de que entremos en ejemplos concretos, o entrando como que tú quieras, pero... Sí, no, se puede entrar, o sea, lo de estos días, Israel claramente, y en otro nivel, porque no ha sido lo mismo, los acontecimientos de Ceuta y de Melilla, ¿no? Bueno, yo creo que se puede llegar, obviamente, a una negociación. Siempre se ha llegado, incluso en las guerras más crueles hay un momento en que uno de los bandos pues ve que no... Perdona que te interrumpa, porque es importante que lo hagamos muy diálogo. Negociación no es igual a diálogo. Una negociación es una cosa que intenta buscar un statu quo tolerable para ambas partes, sí. Pero se puede negociar sin hablar. No sé si me explico. Sí, se puede negociar sin hablar. Se puede negociar sin hablar simplemente con una cesación de las hostilidades. Eso lo hacen hasta los... Es decir, voy a convenir contigo lo que en este momento nos interesa a los dos, pero yo hablar contigo no hablo. Exacto, sí. Sí, pero esto incluso lo hacen las especies animales, no exactamente humanas, lo hacen. Digamos, hay determinados signos por el que, digamos, uno de los contendientes en una lucha entre dos individuos de la misma especie tiene una serie de gestos que generalmente tienen algo que ver con gestos de sumisión sexual al enemigo para indicar que uno se da por vencido. Además son códigos muy claros. Sí, pero yo creo que en el fragor de la batalla, digamos, es difícil. Si no se ha negociado antes, dialogado antes, ponerse a dialogar. Hombre, siempre la experiencia, por ejemplo, mía en el País Vasco, es que suele resultar muy decepcionante. O sea, la aparición de unos mediadores, o sea, que vienen a vender crecepelo generalmente en estas situaciones para convencer, digamos, sobre todo, digamos, vienen prácticamente enviados por una de las partes, claro, hacia la otra, que ofrecen, digamos, la posibilidad de una negociación después de un diálogo. Primero hay que sentarse a hablar y después de hablar negociaremos. Entonces, no suele resultar, digamos, porque el diálogo en esas condiciones es muy difícil. Generalmente desde el Estado lo que se ha planteado, por lo menos durante una época, era, digamos, vamos a ver qué condiciones, a qué condiciones os podéis plegar, digamos, para que dejemos de consideraros nuestros enemigos mortales. Es decir, vamos a ver, o sea, pero eso no implica, digamos, un diálogo sobre vuestros planteamientos y los nuestros. A ver, porque el diálogo siempre implica, no hay posibilidad de diálogo, sino parte de
de un cierto reconocimiento de la legitimidad del otro. Claro, el diálogo tiene su origen en Platón, como sabes. O sea, es decir, y el diálogo es una de las formas de alcanzar un conocimiento común. Claro. Es de la mayéutica socrática, que es, no sabemos exactamente cómo pensaba Sócrates, sabemos lo que Platón nos cuenta de Sócrates, y que realmente yo sospecho que en gran parte, digamos, es el propio Platón. Pero el diálogo era eso, consistía en poner en contraste, digamos, las ideas de unos y de otros, y un ejercicio de la razón, un ejercicio destructivo con respecto, digamos, a las ideas del otro por parte de cada uno de los que intervenían en ese diálogo, pero contra las ideas, digamos, no contra la persona. Claro. Es decir, ese es un... No, por eso insisto, yo creo que no está mal que lo recalquemos, se ha olvidado esto. Que dialogar supone que tú reconoces al otro una identidad suficiente para ser un interlocutor válido. Exactamente. Después, a partir de ahí, puedes estar en desacuerdo, puedes pelearte, puedes hacer lo que quieras. Pero claro, el problema de la radicalidad y del radicalismo es que comienzas negando la identidad del otro. Efectivamente. Empiezas negando la humanidad del otro, que diríamos en términos kantianos. Ahí llegaremos, a eso. La humanidad del otro. Es decir, no lo admites como un igual a ti mismo y con el que se puede entablar una discusión racional. No, es decir, ya el otro reducido, digamos, a algo no humano, ya solamente puede ser objeto de odio y de destrucción, ¿no? Exacto, porque es un peligro. Porque es un peligro para ti, o sea, quiero decir, has construido en él, digamos, el hostes, ¿no? Que diría aunque esta cuestión, llegaremos a ello en principio, lo de la dualidad de los hostes y enemigos. Vamos a llegar inmediatamente, porque ese es el núcleo de lo que yo quiero que hablemos y dialoguemos con cierta profundidad. Claro, los que defienden esa gama que comienza con el dogma, la creencia, la radicalidad, el radicalismo, etcétera, etcétera, dicen, bueno, es que la alternativa que tenemos es ser relativistas, es decir, que nada es verdad ni es mentira y todo es, como decía el refrán, según el color con que se mira. Con que se mira. ¿Tú crees que esa es una dicotomía real? Es decir, que o se es un dogmático o se es un relativista. No, yo creo hay que algo que decir en medio. Creo que no, uno tiene sus convicciones y además, como hemos hablado antes, digamos, las convicciones de uno mismo pues son, en el presente siempre son absolutas, cuando uno no ve más que esas posibilidades. Pero, digamos, la experiencia nos lleva, digamos, a concluir que esas opiniones, bueno, esas ideas pueden cambiar, esas posiciones pueden cambiar. Pueden cambiar, digamos, cuando cambian las convicciones propias, pero también cuando cambian las condiciones externas. Es decir, uno en determinadas condiciones pues no ve, digamos, otras posibilidades que aquellas que le da su propia perspectiva, porque uno siempre está situado espaciotemporalmente en algún momento. Pero, digamos, creo que eso no tiene que ver necesariamente con el relativismo. El relativismo es curioso porque yo empecé a oír hablar de relativismo en el campo de la lingüística. En el campo de, sí, y esto es, te explico por qué. O sea, digamos, hay una serie de teorías lingüísticas de los años 40, 50, 60 que afectan obviamente también a los nacionalismos y al nacionalismo vasco muy especialmente, que es que la lengua determina una visión del mundo y que la gente que habla lenguas distintas tiene visiones del mundo absolutamente diferentes y por tanto digamos, no son comunicables esas visiones del mundo, no pueden ponerse en el mismo nivel. Esto tiene su origen, como sabes, en el romanticismo alemán, en Fichte fundamentalmente. Fichte, que era, digamos, un patriota alemán y redentista, porque entonces Alemania era todavía un montón de principados independientes y de obispados, y bueno, Prusia por un lado, etc. Y Fichte pensaba que los franceses eran de su mismo origen, de la misma cepa, germánico, pero que hablaban una lengua románica, y que al hablar una lengua románica era imposible hablar con ellos, y dialogar con ellos solamente podían ser tus enemigos. Digamos, a pesar de que eran germanos, digamos, en su origen como ellos, según Fichte, digamos, la lengua
les daba una visión del mundo totalmente diferente, unos valores totalmente distintos e incompatibles unos con otros. Es decir, la barrera del Rin que separaba la Romania de la Germania era una barrera mental también que separaba el alemán y el francés. Entonces, el relativismo lingüístico del nacionalismo vasco, por ejemplo, de los años 60 y 70, cuando el nacionalismo deja de ser digamos, tópicamente racista, como había sido el de Sabino Arana-Goiri y el primer nacionalismo vasco, y pasa a ser, digamos, un nacionalismo de base lingüístico-cultural. Dice, realmente, digamos, lo que nos constituye, la identidad que nos constituye como vascos y, por tanto, como antiespañoles necesariamente, es que nuestra lengua no es una lengua románica, es una lengua que no tiene nada que ver, digamos, con el español y que nos da, digamos, una visión del mundo totalmente diferente. Hombre, le echaban bastante cara dura, porque los que decían esto muchas veces no sabían vasco o lo habían aprendido como segunda, digamos, o tercera lengua. Pero se ajustaban, digamos, a ese principio del relativismo lingüístico, que viene del romanticismo alemán, viene de Fichte, y después llega, pues, a través de Humboldt a la hipótesis Sapir-Whorf en Estados Unidos, ya en los años 40 y 50 del siglo pasado. De ahí, entonces viene lo del relativismo. El relativismo implica que, digamos, hay unas determinaciones psíquicas y culturales de origen que impiden, digamos, el diálogo con aquellos que tienen unas determinaciones diferentes. Son las determinaciones las que son enemigas. Es decir, hay lenguas germánicas, como diría Fichte, y lenguas románicas, y los hablantes, digamos, no pueden comunicarse entre sí. Dicen, los franceses, dice Fichte, creen que hablan, pero no hablan realmente. O sea, lo que están, digamos, es una jerga ininteligible que ni ellos mismos se enteran de lo que están diciendo. Bueno, yo cuando en el País Vasco decía, hombre, el vasco, para empezar, es una lengua románica, un poco rara, pero es una lengua románica. Sí. El vasco, la lengua a la que más se parece es al rumano. Estructuralmente es una lengua con un altísimo porcentaje de vocabulario románico, con muchos elementos morfológicos, incluso de origen latino y románico. Perdona que te interrumpa. ¿Y la idea aquella de su parentesco con el bereber? Bueno, siempre sí, se han divertido mucho con este tipo de hipótesis, la vasco-camítica, luego vasco-bereber y estas cosas, pero no tiene ningún fundamento. No tiene ningún fundamento. Yo creo que el vasco es un producto, digamos, con alguna lengua prerromana, para entendernos, del rincón occidental del Pirineo, que ya estaba en un momento de extinción casi, y que recibe una especie de inyección del latín vulgar, del latín hablado, digamos, por la gente, y se constituye una especie de papiamento, lengua mixta en su origen, pero con un fuerte elemento románico que va aumentando, digamos, con el tiempo. Pero, digamos, el nacionalismo obviamente es muy dogmático en el sentido de que acude a los dogmas fundamentales sin posibilidad de experimentación o de contraste con la realidad, ¿no? Entonces, Fichte y el romanticismo alemán tienen un papel importante. Yo coincido absolutamente contigo en cuanto a la influencia del romanticismo alemán. De hecho, en algunas ocasiones hemos comentado en otros foros que lo que tenemos ahora en el comienzo del siglo XXI es una vuelta a un romanticismo, pero no con la fundamentación. Exactamente, no quiere decir que los nacionalistas vascos lean a Fichte. Es un romanticismo adolescente. Es un romanticismo adolescente, efectivamente. Es el romanticismo que refuerza el narcisismo, ¿no? Es decir, digamos, lo que piensa el adolescente, ¿no? Es decir, en realidad no tiene ninguna experiencia del mundo, pero tiene unas convicciones fuertísimas. Tiene muy pocas ideas, generalmente todas equivocadas, digamos, pero a las que se aferra para afirmar su personalidad. Es un ejercicio narcisista, obviamente, ¿no? Y esto tiene bastante que ver, obviamente, con... Bastante. Entremos en el hostis y en el enemicus. Vamos a ver. Yo sostengo, pero quiero que me lo discutas, que la construcción del enemigo se hace siempre desde una victimización. Es decir, el que construye el enemigo o al que le construyen el enemigo, previamente tienen que construirle una identidad de víctima, porque si no, no funciona. Esa identidad de víctima puede ser real o puede ser imaginaria. E incluso lo que yo he observado cuando he tenido ocasión de acercarme a este fenómeno
es que esa identidad es muchísimo más potente si es construida, si es imaginada, que si es real. Sí. Que si el sujeto en cuestión que está construyendo el enemigo ha tenido una experiencia de victimización real. ¿Tú qué piensas de esto? Me interesaría tu reflexión. Bueno, yo no estaría de acuerdo al 100% con esto. O sea, la experiencia no tiene por qué ser real, puede ser una experiencia fantasmagórica, un fantasma, ¿no? En principio. Uno de mis libros me ha ocupado un poquito de esto, en el bucle melancólico en concreto. Es decir, hablando de los nacionalismos, pero se puede hablar también de otras ideologías, se constituyen, digamos, ideológicamente a partir del supuesto de que ha habido una pérdida real en el pasado, de que uno ha sido objeto de una desposesión. Exacto. Pero hay un desposeedor, por tanto, ¿no? Bueno, el desposeedor se busca después. O sea, el primer movimiento es decir, algo se ha perdido, ¿no? Como decía un poeta, ¿cuándo se perdió el gran reino? ¿No? Y ¿cuándo se perdió el gran reino? Probablemente no se ha perdido nunca, ¿no? Pero en su origen, y sobre todo en las ideologías de la modernidad, hay el sueño de una edad de oro. Una edad de oro maravillosa, donde, bueno, incluso la gacela se dormía junto al león y estas cosas, y no pasaba nada, y todo eso se pierde, digamos, por algo. Algo que puede ser, digamos, las religiones juegan con la idea un poco de una culpa original que provoca, digamos, una caída original, pero en el aspecto político, cuando empiezan, digamos, a formarse las ideologías, y sobre todo las ideologías de la modernidad, digamos, esta caída, esta desaparición del gran reino viene marcada, digamos, por una agresión de la que uno ha sido objeto. Es decir, siempre ha habido, digamos, una edad heroica donde se resistió, digamos, victoriosamente frente al enemigo, pero en algún momento, digamos, el enemigo triunfó sobre, es decir, los héroes de los nacionalismos. Acabo de leer además un libro sobre esto, de un congreso que han montado en la Universidad del País Vasco algunos amigos míos, y que es interesante, digamos, los nacionalismos recurren a héroes medievales que siempre mueren, o sea, son asesinados por el enemigo, ¿no? Claro. En su origen, bueno, pues hasta en los héroes del nacionalismo español, que eran portugueses, para empezar, los primeros, como Viriato, que era un pastor lusitano, como sabes, sí que fue asesinado vilmente, digamos, por los enemigos que acabaron sometiendo, digamos, a la Hispania prerromana, ¿no? Por los romanos. Bien, hay esa idea de la agresión que aparece hasta en alguna fábula de La Fontaine, ¿no? El lobo ese que le dice al cordero: pues mira, te voy a comer porque tus antepasados abusaron de los míos y bueno, atacaron a los míos y ofendieron a los míos gravemente, y además es decir, se construye entonces el mito de la ofensa original, ¿no? Que se construye a través de procedimientos como construcciones de supuestas memorias históricas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando, digamos, lo que se quiere resaltar, digamos, la agresión más cercana, ¿no? Nos podemos acordar todavía nosotros, porque las generaciones anteriores a la nuestra son las que sufrieron esto, pero muchas veces es una ofensa ancestral, lejanísima, digamos, en el tiempo. Y a partir de ese momento puede existir, digamos, una especie de enemigo ancestral y eterno, o se puede construir un nuevo enemigo. Cuando Orwell habla, por ejemplo, en 1984, de cómo se construye el enemigo, se construye, digamos, cambiando de enemigo un día u otro, ¿no? Dice, no, ahora nuestros enemigos son estos, y el día siguiente el poder, digamos, el poder omnímodo y totalitario del Ingsoc, del socialismo inglés en la novela de Orwell, decide que el enemigo es otro. Pero el enemigo no era aquel del que hablábamos ayer. No, que ese ha sido nuestro aliado. El enemigo ancestral nuestro es el otro. Para eso, digamos, hay que hacer una operación selectiva con el pasado. Es decir, hay que obligar a que la gente renuncie a parte de sus recuerdos. Es decir, todo proyecto de memoria política, de memoria histórica o de memoria democrática, digamos, pasa obviamente por el imperativo de olvidar muchas cosas.
Y el vacío que se deja con el olvido se llena, digamos, con un mito, con la construcción, diríamos, el enemigo. De todas formas, hay que tener en cuenta que el terreno es bastante movedizo y proceloso, porque la misma idea de enemigo es un poco ambigua, ¿no? ¿Recuerdas aquel chiste, supongo, de el fuerte aquel de la caballería de los Estados Unidos en el lejano oeste, en plenas guerras indias, donde, digamos, el coronel, que está un día paseando por el patio del fuerte, le pregunta al centinela que está en la palizada: ¿se ve algo por ahí? Y dice: sí, vienen muchos indios. Y dice: ¿son amigos o enemigos? El tipo se queda mirando y dice: son amigos. Entonces llegan los indios, arrasan el fuerte, y cuando están el coronel agonizando y el vigía dice: ¿pero no has dicho que eran amigos? Y dice: venían todos juntos, serían amigos. O sea que, en principio, el problema está ahí, ¿no? Es decir, la determinación de quién es el enemigo. Esto se plantea también en los orígenes de la modernidad de una forma muy fuerte. Ya que hablamos de románticos, estaba recordando Joseph de Maistre, el famoso vizconde, el de las veladas de San Petersburgo. Hay un momento en que dice: no, el enemigo número uno de la humanidad, digamos, es el protestantismo. Pero bueno, ¿cómo es esto? Dice: no, el gran enemigo es el protestantismo, pero lo está diciendo en la época de las revoluciones, de la Revolución Francesa, guerras napoleónicas, etcétera. Él es un emigrado de la aristocracia, un vizconde saboyano, y dice: pero ¿cómo puede decir esto? Dice: no, es que no es tan evidente que el enemigo sea el protestantismo, pero yo, digamos, he descubierto que el enemigo es el protestantismo, y que el individuo más absolutamente nefasto para la historia de la humanidad ha sido el Lutero. Bueno, es una teoría, digamos, pero es una teoría sobre algo que no es tan evidente. Ya, pero eso me lleva a que no es un paso atrás, pero sí retrocedamos un poquito. Porque evidentemente adversarios, es decir, gente con la cual no vas a coincidir al 100%, te vas a encontrar en tu vida individual y en tu vida social siempre. Es un hecho que hay que admitir. Además, es un hecho que es propio de la vida. La vida, pues, tiene que haber una cierta confrontación para que las cosas incluso progresen. Es decir, si todo el mundo está absolutamente de acuerdo y absolutamente igual, no sé si eso sería algo que podríamos llamar paraíso, pero evidentemente no. No, si el otro siempre te niega algo. No lo podemos tener aquí. Sí. Es decir, eso es absurdo. Con lo cual, gran parte de la dinámica positiva de una sociedad sería saber gestionar bien la adversidad, en el sentido del adversario, no la adversidad, el adversario. Es decir, el que se te opone... El que se te opone, el que se te pone delante de ti, adversus, claro. Está en contra de... Claro, pero el problema está en dos cosas. ¿Cómo se pasa de adversario a enemigo? Es decir, ¿por qué se da ese salto? Tú has apuntado ya muchas cosas, mucha parte de ese mecanismo es lo que has dicho. La ofensa ancestral... lo has apuntado y me parece muy importante y quiero destacarlo, esa progresiva deshumanización del otro y conversión en un objeto. También has dicho, y yo lo apoyo absolutamente, la conversión en un objeto o en un sujeto que es maligno de per se, y por tanto no tienes posibilidad. Yo creo que la diferencia fundamental es que el enemigo está relacionado con la muerte. El enemigo con la muerte, digamos, es un avatar, una personificación de la muerte. Esto es muy curioso, digamos, el enemigo, por ejemplo... Sí, explícame eso un poquito. Sí. Mira, en vasco hay varias palabras para referirse, digamos, al enemigo, ¿no? Yo creo que son términos dialectales que se usan en ámbitos locales nuestros, pero que hay un momento, sobre todo cuando la lengua comienza a desarrollar sus propios dialectos literarios, que se ponen al mismo nivel y que son importantes en las traducciones bíblicas. Por cierto, que son las primeras traducciones que se hacen al vasco y a través de las cuales aparecen los primeros grafolectos en vasco. Uno de esos términos es etzaya, que es el enemigo, lo que se utiliza más habitualmente, pero de una forma muy genérica. Después está el isterbegiak, que es el que se ríe de ti, y que aparece en algunas traducciones de los Salmos, por ejemplo, que no se rían de mí mis enemigos. Isterbegia, que mis enemigos no se burlen de mí. Y después está el nombre del enemigo, por tanto, que es arerio, que incluye la raíz erio, que es muerte. Bien,
hostes, vamos a ver. Hay un momento, en el siglo XV, hay una pequeña copla que se refiere, digamos, a un acontecimiento bélico en la frontera entre Francia y Castilla, pues, en esos momentos, que es cuando los franceses, probablemente muchos de ellos navarros, vasco-franceses, entran en España y toman Fuenterrabía. Entonces, el merino mayor y capitán de Guipúzcoa, que es un tal Juan de Lazcano, los expulsa, ¿no? Vuelve a recuperar, los expulsa. Hay una copla que termina diciendo Francesc Osteach, Joaquín Godú, ura ondarribian sana. El enemigo francés ya sabrá que él está ya en Fuenterrabía, que se ha apoderado de Fuenterrabía. Y utiliza Osteach. Osteach, que es hostes, simplemente. El enemigo francés, el hostes. Dice, ¿por qué utiliza hostes? Bueno, pues yo supongo que porque están buscando, digamos, una adecuación de esa idea del enemigo con el que no te puedes reconciliar, ¿no? del enemigo absoluto. En España, en español, existe una expresión derivada de hostes que es estantigua, que es uno de los nombres de la muerte, hostis antiqua, el enemigo antiguo, la muerte, por definición. Entonces, hostes está relacionado con la idea de la muerte. Es aquel que no que te pueda matar, que te quiere matar, ¿no? O sea, no es simplemente el enemigo potencial jovesiano del estado de naturaleza donde todos pueden... No, es alguien que está empeñado en matarte a ti. Exacto. Está empeñado en matarte a ti y que si le dejas lo hará. Es decir, que representa un periodo real y cercano, sí, de muerte. Y ahí está, yo creo que la distinción smithiana, ¿no? Es decir, hay un momento en que uno de los mayores discípulos de Smith, que es Julian Freund, presenta su tesis en París. Está Jean Hippolyte, es uno de los miembros del tribunal, y le dice, bueno, con esta visión que usted tiene tan terrible de que la mitad del mundo prácticamente son sus enemigos, yo ya no sé qué hacer, es una visión tan desoladora que yo me retiraría a cultivar mi jardín. Y entonces Frank le dice, no, pero el enemigo no le va a dejar cultivar su jardín. O sea, es decir, usted es demasiado optimista, o sea, cree que el enemigo se va a desentender de su existencia. No, el enemigo quiere acabar con usted. O sea, es decir, y ahí se establece una separación relativamente clara con el adversario. Con el adversario. En el cual el adversario, acabada la contienda... El adversario es, digamos... sí, yo creo que además hay una especie de necesidad casi... natural de llegar, digamos, a la amistad con alguien a través de un momento de hostilidad, o de adversidad, digamos, de hostilidad. A mí, cuando mi hijo me venía al colegio con sus 3 o 4 añitos diciendo, fulanito me ha pegado, yo he querido pegarle también, pero me ha dicho la maestra, la profesora, que a los amiguitos no se les pega, se les abraza. Yo decía, sí, pero previamente se les pega, digamos. Es lo que un amuno en sus recuerdos de niñez y mocedad dice, bueno, claro, uno se puede hacer amigo de alguien después de haberse roto, digamos, las narices, ¿no? En algún momento, es decir, de haber tenido un momento de confrontación fuerte. Es con las amistades, por lo menos es mi experiencia, digamos, las amistades... En definitiva, estamos hablando de confrontaciones con salida. Sí, y confrontaciones sin salida. Sí. Las confrontaciones sin salida son confrontaciones que suelen tener una base ideológica, hay una visión del mundo por detrás, ¿no? Aquello que decía Solzhenitsyn, decía, bueno, los grandes criminales de las novelas clásicas del 19 matan como mucho 15, 16 personas y tal, pero le pones eso detrás de una ideología y te puedes llevar por delante millones. Y dando un pasito más, ¿tú crees o podemos pensar que la construcción del enemigo puede llegar a ser un proceso intencionadamente puesto en marcha? Sí, bueno, por supuesto, sí. Por supuesto, o sea, yo creo que gran parte de las construcciones modernas del enemigo son deliberadas, ¿no? No hablo de deliberar. ¿Quién pone en marcha la construcción del enemigo? Un ideólogo. Un ideólogo. Pienso, por ejemplo, en Hitler con el Mein Kampf y la construcción del judío como enemigo absoluto, ¿no?
Quiere decir esto que si hiciésemos un poquito de arqueología de la construcción del enemigo, siempre podríamos encontrar siempre hay, o a veces es difícil. Hay un discurso, siempre hay un discurso. Será un discurso de tipo mítico, será un discurso con pretensiones científicas, etcétera, pero es un discurso. Es un discurso y ese discurso después se divulga. Digamos, en términos políticos, la construcción del Orwell lo marca bastante bien en 1984, ¿no? En su novela. Digamos, con independencia de que el enemigo vaya cambiando, la ideología existe. Sí, no. La descripción de Orwell, que es insuperable, pone todas estas cosas en un mundo, digamos, novelado, pero las pone clarísimas. Y entonces, si es alguien que lo pone en marcha, es como el que enciende una cerilla, incendia el bosque y se puede apagar el bosque apagando la cerilla, o ya estamos en otra dimensión. Depende en qué momento estemos. Si el incendio comienza y no te das cuenta, que suele pasar, pues hay un momento que ya costará mucho más, digamos, apagarlo, ¿no? Bueno, vamos a ver, es decir, el holocausto, en principio, pues el holocausto es el final de un proceso muy largo, que viene prácticamente de los procesos románticos de descristianización, ¿no? Desde la invención del par enemigo de semitas y arios, que esto no se lo inventa Hitler, o sea, esto está en el primer romanticismo alemán también. Está en las discusiones de estos románticos alemanes y austríacos, los Schlegel, etcétera, digamos, que son los primeros que empiezan a pensar en términos de la existencia de una gran Kush o de una gran cepa indoeuropea, ¿no? Y que habría tenido históricamente frente a ellas a los semitas. A partir de ahí, digamos, hay toda una serie de elaboraciones filosóficas a lo largo del siglo que acaban en el antisemitismo criminal del nazismo. Pero, digamos, antes se han producido muchas otras cosas. Entre otras cosas, la desaparición del antijudaísmo tradicional, que era una, digamos, posición cristiana, una ideología cristiana, que venía dada, digamos, por la imagen del judío que se había recibido a través de los evangelios y sobre todo a través de San Pablo, aquello de que mientras los judíos no vuelvan a la iglesia, realmente aquello de que la salvación vendrá por los judíos del evangelio. Entonces los judíos, como no quieren volver a la iglesia y están ahí empecinados en seguir siendo judíos, pues hay que obligarlos a entrar a gorrazos, ¿no? Como sea, porque si no, pues es que tienen en rehenes a la humanidad. Es que hasta que no entren en la iglesia no habrá una segunda venida del Verbo y por tanto, digamos, el abuelito no resucitará y tú tampoco si te mueres. Entonces, por eso hay que obligarles, digamos, a entrar, porque el signo del fin de los tiempos fundamental será la conversión de los judíos. Bien, eso que es, digamos, una visión cristiana de la historia, avalada más o menos por las escrituras cristianas, por el Evangelio, por la epístola a los romanos en Pablo, etc. Sin embargo, después, en la modernidad, digamos, pierde valor y es sustituida por la idea de una etnia prostituida o de una raza maldita desde el comienzo, que no es redimible, que da igual, o sea, que se integra en la iglesia o que no, digamos, es con los que hay que terminar porque son los que están en contra de la naturaleza. O sea, el judaísmo es el discurso contra lo natural, el discurso de los débiles, digamos, que ven en la naturaleza, que según el nazismo pues es la gran reina a la que debemos ajustar. La libertad del nazismo es la identificación con los designios de la naturaleza, ¿no? Sin más, que es que haya unas razas dominantes y unas razas de esclavos. Y además están los subhombres, que son los judíos, que son los que niegan eso radicalmente. Entonces la construcción del enemigo se hace de una forma ideológica y con unos precedentes muy claros. O sea, Joseph Roth decía que digamos, los cristianos clásicos estaban en contra de los enemigos, en contra de los judíos porque habían matado a Cristo. Y sin embargo los nazis estaban en contra de los judíos, o odiaban a los judíos porque habían traído a Cristo a la tierra, porque Cristo formaba parte de esa especie de gran conspiración judía contra la naturaleza, ¿no? Son ejemplos muy claros de cómo se construye ideológicamente el enemigo.
Es un buen ejemplo que acabas de poner. Y otro aspecto, ¿tú crees que la construcción del enemigo acaba adquiriendo un estatus de bilateralidad? Es decir, que yo te construyo a ti como enemigo y como consecuencia inmediata tú me construyes a mí. Pues al final te acaban animando, digamos, el enemigo te acaban animando a considerar al otro como Digo enemigo. esto porque no solamente digamos, en la historia, sino en la actualidad. El problema de los nacionalismos. Sí. Los nacionalismos, los otros nos roban, no sé qué, no sé cuántos son malos, nos han traicionado, nos quitan las esencias, lo que quieran. El proceso de construcción yo creo que queda claro. Pero claro, los enemigos, esos amenazantes subhumanos que se acercan temiblemente a destruirnos, acaban viendo en nosotros, llamamos nosotros a los originales, un enemigo a destruir y un peligro a eliminar. Sí, ahí es muy curioso, un poco las teorías, la imitación conflictiva, las mimesis conflictivas en Girard, un poquito por ahí, ¿no? Es decir, aprendemos a desear deseando lo que el otro desea. Es un poco el comienzo. Si el deseo no es algo natural en nosotros, nosotros codiciamos o ambicionamos lo que el otro desea o lo que el otro posee. Y por tanto se crea, digamos, una especie de relación simétrica ya con el adversario que puede llegar a convertirse en una relación de hostilidad absoluta y de destrucción. Entonces, esta idea de que incluso Girard habla, ¿no?, de que los rivales son los que se ponen frente a frente, serían los adversarios, pero se ponen frente a un objeto deseado, por ejemplo, una frontera, hablando de lo de Ceuta, ¿no? Digamos, Girard decía, el rival viene de ribus, rivalis, son los contendientes, los enemigos que se ponen a un lado y a otro de un río y que combaten en el vado o en una isla en medio del río, como los Horacios y los Curiáceos en la historia antigua de Roma. Pero son los que te reflejan especularmente. Y por tanto tú tiendes a ajustar tus acciones a las del enemigo, pero no de una forma equivalente, sino aumentando el grado, digamos. Y por tanto, diríamos, el mecanismo de la venganza, la multiplicación de la venganza, según Girard, es que tú imitas las acciones hostiles del enemigo, pero las imitas incrementándolas cuantitativamente, ¿no? Entonces, el mundo de las venganzas privadas es un mundo que tiende, digamos, a terminar con la sociedad, ¿no? No, eso no termina nunca. Pero termina cuando ya no queda nadie, o cuando se busca lo que dice Girard, un chivo expiatorio. Bueno, digamos, eso, además, en determinadas culturas yo creo que es uno de los principales factores que a veces tienen consecuencias que no valoramos suficientemente. Hombre, Ismael Cadaré, por ejemplo, en las novelas de Ismael Cadaré, habla de los clanes extintos. La ley de ¿no? sangre es una cosa que sigue actuando. Los clanes extintos. Eso exige la exterminación del otro. Exacto. Milovan Čilas, que era un disidente yugoslavo muy interesante, que era de familia montenegrina, decía que en su familia ningún varón había muerto de muerte natural en las 5 últimas generaciones. O sea, que se había establecido una cadena de venganzas de sangre donde, digamos, bueno, pues les había dado tiempo a engendrar hijos, por lo menos a llegar a esto. Y es bueno no perder de vista esto porque a veces consecuencias sociales, incluso grandes consecuencias sociales, tienen el origen en esta especie de cosa que es una cosa relativamente privada, digamos, o por ejemplo de pequeño grupo, que es la venganza de sangre. Estamos ya casi en la recta final. Y me gustaría que no nos fuésemos sin plantear una cosa que quiero decirte muy concreta. ¿Tú crees que la construcción, el proceso de victimización, hago primero un paréntesis, el proceso muy breve, el proceso de victimización, de eso tengo experiencia personal, es un proceso muy difícil de revertir. Es decir, conseguir que la víctima deje de ser una víctima cuando ha sido una víctima real. Cuando ha sido una víctima real es muy difícil, muy difícil. La víctima llega a ser un estatus más que un proceso, más que una situación. Hablando en términos psicológicos exactos, se constituye un rasgo más que un estado. No es una cosa que pasa, sino una cosa constitutiva de la personalidad. ¿Tú crees que el proceso de construcción del enemigo puede ser reversible? ¿O también estamos en esa situación de llegar a ser un rasgo de determinados colectivos, en este caso no hablamos de personas, de determinados colectivos más
que un estado pasajero, un estado manejable. Es que el problema, como lo planteas tú, tiene más enjundia que esto. Simplemente, es decir, el problema es que la condición de víctima se ha convertido en una condición deseable, en una especie de condición universal. Bueno, eso los franceses lo han dicho muy bien, muy claro. Sí, pero eso es muy claro, digamos, ¿por qué? Digamos, porque digamos, la modernidad consiste, entre otras cosas, en la difusión de la curiosa idea de que para ganar es necesario perder. No, hubo una caricatura famosa, me parece que se fue en Le François, no me acuerdo, que una interlocución, dos por la calle, y se presenta, le pregunta uno a otro, ¿usted es una víctima? Y dice el otro, yo no. Y el otro le contesta, pues le acompaño en el sentimiento. Sí. Eso hay varios. Bueno, es decir, el humor judío, por ejemplo, es abundantísimo. Hay un chiste estupendo, un chiste polaco y judío. No, pero yo me referí concretamente al enemigo. Me gustaría que nos dijeras si tú crees que el enemigo constituido es reversible. Es reversible porque el tiempo lo cambia todo, pero de todas formas, digamos, en presencia, cuando acabas de construirlo, es muy difícil desconstruir al enemigo. El nazismo desapareció como enemigo cuando se le dio por desaparecido después de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, que lo desaparecieron por decreto, es decir, un día había nazis, al día siguiente no había nazis. Punto. Ya está. Eso es decir, las condiciones históricas de esos momentos exigían, sobre todo, que los vencedores occidentales utilizasen a los derrotados, digamos, alemanes como contención frente a los nuevos enemigos soviéticos. Está claro. Exacto, que es un mecanismo orwelliano donde los haya. Sí, exactamente. Y además Orwell, yo estoy seguro que ya... Pero aparte de esos mecanismos que son tramposos, hablemos claro, aparte de esos mecanismos, ¿tú crees que es posible deconstruir el enemigo? ¿Que es posible que una vez establecido el enemigo entre A y B pueden llegar a verse como posibles comunicantes, como posibles sujetos que pueden hablar, que pueden comunicar, o ya eso no es posible? No conozco, digamos, ejemplos históricos donde haya pasado esto. Después de la derrota de una de las partes, sí. Y además con el problema de que puede haber siempre, digamos, un sector de irreductibles rencorosos que vuelva a poner en marcha otra vez el procedimiento del enfrentamiento, etc. Yo creo que no se acaba por decreto, quiero decir, sobre todo cuando hay un sector de víctimas que no aceptan, digamos, la pacificación con el enemigo porque conviene, digamos, a los poderosos, a los que han ganado, digamos, la batalla. Esto se sucede. Siempre hay, digamos, unos irreconciliables, ¿no? Y siempre hay otros para los que, bueno, pues el borrón y cuenta nueva pues no convence. Estoy de acuerdo contigo. Los ejemplos son todos los intentos que se han hecho de tribunales de reconciliación, los movimientos en África, los movimientos que han tenido un resultado, pues digamos, no malo, pero no sí, malo porque pero puede sí haber modesto, porque efectivamente ahí nos encontraríamos ya con el nivel de la reconciliación como una iniciativa individual y el perdón, pero como una iniciativa colectiva yo no la acabo de ver, ¿no? Querido John, pues yo creo que podríamos seguir un par de horas hablando sin ningún tipo de problema, pero las necesidades del tiempo son las que son. Muchísimas gracias por esta extraordinaria intervención. Y estar además en la Fundación Areces, a mí, pues, por supuesto, es un motivo de satisfacción enorme. Sí. Te confieso que he disfrutado muchísimo y espero que por lo menos no te hayas aburrido demasiado. No, que va en absoluto. Sí, ha sido interesantísima la conversación. Pues levantamos la sesión. Levantamos entonces la sesión.